Conexión Pineal. Más de 10 años aportando a la expansión de conciencia. Porque es tiempo ya de recordar todas las capacidades que viven en nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Pineal aquí en Quinta Dimensión. Mi nombre es Federico Caivano. Juan Pablo Caivano. Un programa de Quinta Dimensión, modo vacaciones, por eso estamos juntos, que generalmente siempre en todas las temporadas estamos separados. En esta temporada estamos juntos, nos encontramos aquí en Mendoza, en alta montaña, porque estamos transitando un instructorado de instructores de la activación de la glándula pineal, de conexión pineal, con gente venida de todo el país y de otros países. Estamos preparando 28 personas más para salir a generar conciencia y que despierten los recuerdos de todos los seres para poder activar a cada uno más. Seguramente te vas a encontrar con muchos de ellos durante este próximo año. Así es la preparación de instructores que estamos realizando aquí en alta montaña, en Uspallata. Lo hacemos realmente en San Alberto, que está a 13 kilómetros de acá, donde se dice que está la ciudad intraterrena de Isidris, aquí en San Alberto. Es un lugar muy potente. Nosotros caímos aquí hace ya casi 14 años, ¿no? Totalmente de una manera causal, ¿no? Pero no fue buscada. En el 2010, sí. En el 2010, 14 años. Por eso. Y de ahí después nos enteramos de lo de Isidris y demás, que Isidris se dice que es como Erx, la ciudad intraterrena de Capilla del Monte, que dicen que están conectadas. Eso para que lo entiendan, de qué es lo que estamos hablando. Quizá la gente entiende más lo que es Erx en Capilla del Monte. Isidris es una ciudad muy antigua que existía en esta zona, que ha cambiado su frecuencia vibratoria y se siente en la zona cercana al Valle de Uspallata. Así que es una zona potente. Y lo importante de esto, que queríamos compartir hoy un poco, porque nuevamente uno dice, yo puedo creer o no puedo creer en eso, en que hay una ciudad intraterrena, en que no la hay, en que es todo mentira, es realmente así. Hay quienes tienen la experiencia, entonces pueden tener una mayor certeza a través de esa experiencia. Hay quienes no la tienen y únicamente la leen, la escuchan y le pueden dar esa veracidad o no. Pero realmente algo que tenemos que tener claro es que tenemos una pequeña percepción de todo lo que vemos y de todo lo que oímos, ¿no? O sea, la capacidad humana es muy limitada de todas las frecuencias de sonido y todas las frecuencias visuales. Realmente, a veces como que nos cuesta abrirnos a que las cosas pueden ser muy diferentes a como las vemos, las escuchamos o cómo no las cuentan, ¿no? Y eso queríamos tocar un poco el tema de hoy. ¿Qué memoria tenemos sobre lo que realmente va sucediendo, se va manifestando y se fue manifestando? Por ejemplo, hoy en la zona donde hoy se siente la presencia de Isidris, es casi un valle de montaña en un desierto de montaña, donde existió una civilización, pero es hace más de 20.000 años, que no queda ningún registro, muy enterrado, y no es que nadie viva enterrado, son los registros que se grabaron ahí en procesos muy antiguos, que hoy no quedan registros, solo en las leyendas de los antiguos habitantes del lugar que hablan, comentan y van transfiriendo. Esos recuerdos se van perdiendo, pero se van perdiendo. Alguien dice un recuerdo de 20.000 años o de 30.000 años, es probable que se pierda, pero muchas veces se van perdiendo recuerdos de hace 300 años. Pero totalmente, y puede ser tan fácil como eso, y que nos lleva a pensar muchas cosas, como a veces hasta menos de 300 años, ¿no? Capaz estamos hablando de 200 años. 1800, que están lejos, y cómo ha cambiado la humanidad, ¿no? Desde, ponen 200 años, 1814 al 1824 al 2024. En estos 200 años, los grandes avances que ha habido y las grandes transformaciones. Y cuando uno empieza a ver, hay historias e imágenes, hasta documentos que hablan diciendo, mira, en 1800, en ciertos lugares finales de 1800,
había poblaciones o ciudades que realmente tenían luz eléctrica, que tenían coches que se movían de alguna manera, como entendemos un automóvil, y que había una tecnología mucho más avanzada de lo que nosotros la comprendemos y nos enseñaron que había en esa época. Y que hubo como un borrón y cuenta nueva, lo que se llama un reseteo a esas civilizaciones para generar un proceso de comenzar eh, en, otro, en otro nivel de frecuencia, podríamos decirlo, ¿no? Principalmente, alguien puede decir, pero como en 1800, si la luz eléctrica, si Edison, si la luz, si la corriente alterna, si no podemos llegar a conectar con esto, ¿cómo puede ser que esto se refiera a esto? Estamos hablando, por ejemplo, de la que seguramente vieron en redes muchísimo información sobre la Gran Tartaria, esta civilización en la parte de las estepas rusas en Asia, donde primero hay registros fílmicos, hay muchos mapas de la antigüedad que hablan de la zona de la Gran Tartaria, muchas se están encontrando en la zona de Rusia muchas edificaciones construidas sobre otras edificaciones, te hablan de civilizaciones, de ciudades enterradas en 10, 12 metros de lodo, y alguien dice, pero ¿cómo nunca escuché de esto? Nunca hablé de esto, ¿cómo nunca pude escuchar de esto? Y claro, en un momento, parándose desde el lugar de hoy, uno dice, sería muy difícil. Mira, no sería tan difícil. No sé dónde estás, pero que existiera una civilización en algún lugar de África o en algún lugar de Asia, no sé si vos serías tan consciente de eso si eso no existiera, pero supone de cuenta que no haya redes sociales, televisión, medios, que hubiera algunos libros que no todas las personas tuvieran acceso a leer, por ejemplo. Y entonces, ¿cuánto tarda en conocerse el descubrimiento de América? ¿Cuánto tarda en conocerse ciertas guerras? ¿Cuánto tarda en desconocer ciertos eventos? Por eso, mucha de la historia que parece que todo lo que sucedió solo en Europa. Pero totalmente, que sucedió en Europa y partió de Europa. Y que el resto del mundo estaba como vacío. Como vacío, y realmente si uno se pone a ver un poco, decís, la parte de Asia jugaba un rol fundamental, el imperio turco era, pero fuertísimo y mucho más grande de lo que era Europa en su momento y con más fuerza, pero esa información como no nos llega. Los chinos de por sí tenían muchísima navegación, eran mucho más importantes y demás. Pero acá lo que tendríamos que ver... El gran Genghis Khan, que probablemente sea y viniera de lo que hoy se conoce o que se habla de la Gran Tartaria, tendría que ver con ese proceso y con esa civilización que había encontrado la energía natural, la energía libre, y que a alguien, no le interesaba que esos avances sucedan, se produce un reseteo. A ver, ¿qué significaría esto? El reseteo puede ser de forma natural, como puede ser de forma artificial. En tiempos donde nadie se enteraba, no había informaciones, quedaban solamente niños, esos niños se daban a criar en otros lados y ya se perdía el conocimiento. No había forma, no había manera de transmitir, más que la que hoy se encuentra en antiguos mapas, en antiguos comentarios, en antiguas leyendas de viajeros que cuentan. Entonces, hoy que sí hay mucho acceso a información que no existía en 1800, en 1900, empiezan a descubrir que, estamos hablando de hay bandera, hay himno, hay un montón de lugares, de mapas, fotos, imágenes. Y ¿y esto dónde estaba? Imágenes, y todo esto lo estamos hablando antes de que la inteligencia artificial se volviese popular de alguna manera, y pensando en que estamos hablando que tiene 1 año y medio, lo hablamos en el programa pasado, no 1 año y medio, tiene menos de 1 año y medio que salió al público. Entonces, hoy en día con la inteligencia artificial podría armar imágenes y todo eso. Estamos hablando de hace 4 años, 5 años o más, que esto ya estaba en las redes dando vuelta. Por lo tanto, era como decís, imágenes, ¿se pueden haber trucado las imágenes? ¿Se pueden haber trucado la filmación? Sí, claro, todo la tecnología nos permite jugar con eso. Pero ciertas cuestiones que empiezan a correlacionarse con información de diarios viejos que hablaban de los trenes de los huérfanos que llegaban a Europa. Grandes
convoys de trenes con muchos vagones de niños huérfanos que llegaban a Europa para ser dados en adopción, sin una mayor explicación. Estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, o sea, no es que venían de una guerra, la Primera Guerra Mundial, o de cosas así. Y donde muchos dicen eso era por parte del Gran Reseteo. El Gran Reseteo, por cuestiones naturales, nuevamente, como podría haber sido un derrocamiento de lava, ¿no? Que quiero decir, derrumbe de lodo, ¿no? Grandes tormentas de lodo o tormentas electromagnéticas que hacían que las personas tuvieran ataques cardíacos o lo que fuese, generaban que los adultos que tenían esa información, tenían ese conocimiento, los sacaban de juego y los niños, de alguna manera, los mandaban a Europa para que otros seres lo creen, otras personas lo creen. Uno diría, bueno, ¿quién haría esto? ¿Quién estaría a cargo de todo esto? Sabemos, y es parte del proceso, sabemos que, lo hablábamos el otro día cuando decimos, vivimos una simulación, no vivimos una simulación, sabemos que hay fuerzas, hay seres o personas que de alguna manera manejan los hilos de las sociedades. Disculpen, me entró justo. Mosquito, estamos en el campo. Estamos en un mosquito. Me lo mandaron los que manejan los hilos. Pero, lo mandaron teledirigido. Son drones chiquititos que se lo mandaron para... Bueno, hay grandes procesos de la humanidad. Cuando hablamos de... Muchas veces hemos hablado en los programas de los LULUX, cuando van generando el proceso de cómo los humanos aparecen y cómo hay seres que les interesa tener estos esclavos. Y también cuando hablamos de los NPCs, los jugadores, los personajes no jugadores, que hablamos en los programas pasados, cuando hay procesos de gran elevación de la Tierra, procesos como los mayas galácticos que podrían elevarse, ascensionar en masa, estos serían seres que se estarían liberando. Si en algún lugar aparece una civilización, un grupo de personas que empieza a encontrar formas más elevadas que les permitiría un proceso de escape, a otras personas que son los encargados de que eso no suceda, pues se encargarían de generar lo suficiente para retrasar el proceso de evolución. Esto cómo podría pasar. Imagínense hoy, en el momento que estamos viviendo hoy, controlando los medios de comunicación. Hoy sería mucho más complicado porque hay personas con celulares, pero no importa. Pensarlo en el siglo pasado, 1950, 60, 70. Una gran civilización en Asia que estuviera empezando a alcanzar un proceso, no sé, en el sudeste asiático, que estuviera alcanzando un proceso de elevación donde podría generar un proceso de ascensión en masa. ¿A alguien le interesaría evitar que eso suceda a través de formas naturales, no naturales? Y los niños que podrían quedarse repartidos. ¿Por qué? ¿Por qué el de los niños? Porque yo tengo mis esclavos y no los quiero perder. Y entonces no quiero perder a todos. Y empiezo a repartirlos en otros lados. Estos trenes, se puede encontrar mucha información sobre los trenes de los huérfanos a principios del siglo pasado, fines del siglo XIX. Estos trenes que traían huérfanos y que no está muy claro huérfanos de qué, de dónde y cómo llegaban. Que eran adoptados, como si hoy pasara un gran proceso y empezaron a caer barcos con niños huérfanos del sudeste asiático por un gran tsunami que hubo y que te lo muestran por televisión, te los adoptaría, los criaría y en menos de 2 generaciones no quedaría ningún recuerdo. No, y esto nos lleva a pensar es que a veces, especialmente en Latinoamérica, que son países que han tenido grandes oleadas inmigrantes de Europa, no necesariamente todos nosotros, y piénsenlo en ustedes, pueden recorrer su árbol mucho más para atrás. Hay muchos que sí, porque hay familias que han estado completas, obviamente, y lo pueden ir hasta 1400. Y hay otros que capaz no llegan más allá del bisabuelo o el tatarabuelo, que fue el que vino, o el que quedó allá y dice, sí, estaba ahí, y como que no se puede armar. A pesar de que hoy en día hay muchas páginas en internet que te permiten armar y recorrer eso, pero no en todos los casos se puede armar. Y entonces decís, ¿cómo se perdió todo eso? A diferencia de
grandes familias que vos decís o son originarias o eran de 1800 que vivían ya en Latinoamérica, que sí pueden ir para atrás mucho más claramente. Entonces, son cosas que uno te cuestiona y dice, bueno, ¿no será que realmente estuvo ese gran reseteo? ¿No será que realmente había una parte de la humanidad que había alcanzado un conocimiento y que no era el momento planetario que les permitía dar un salto de frecuencia? Entonces, llegaron con ese conocimiento, con ese avance, o hubo una intervención de alguna inteligencia más avanzada en ese proceso que les permitió acceder a esa tecnología, pero no le convenía a los intereses de ciertos seres que manejan hilos, que pueden tener mayor control sobre el planeta, que generan estos procesos. Y fíjense esto, vos decís, ¿qué control? ¿Qué cosa? Vos date cuenta de esto. Y es algo simple, ¿no? Y no tiene que ver esto con los temas políticos que están pasando en Argentina, pero aunque te va a parecer relacionado. Si vivís en Europa, de por sí hay todavía realeza en España, en Inglaterra, en Holanda. Bueno, hay realeza, hay familia real griega, aunque no hay griegos en la realeza hace muchos años, pero la reina emérita de España es princesa griega. Pero por eso, pará, pero tenés gente que Sofía de el Grecia. pueblo sustenta el vivir, y aparte viven como reyes, o sea, viven, y es más, cuando viene el rey de España, acá a Argentina, se lo recibe como una gran celebridad, y es una persona como vos y como yo, sin entrar en el tema de que es un ser de energía exactamente igual, pero, o sea, y se lo recibe con eso, que ya eso es raro, pero por otro lado, vos decís, está bien, ponele que eso son cultura, lo quieren mantener por algo folclórico, allá ellos. Ahora vos decís, de lo que yo gano, de mi dinero que yo trabajo, estoy obligado a declarar al gobierno lo que yo gano. Y si no lo hago, puedo tener una pena que hasta termino preso. Y si declaro ahí, y lo que declaro tengo que pagar, y yo pago, ¿no? Yo, suponete, declaro 100, pago el 30 de eso, me quedo ganancia 100, pago 30 pesos. Yo ya pagué 30 pesos. Pero cuando voy a comprar, me quedan 70, cuando voy a comprar al supermercado, vuelvo a pagar. ¿Me entendés? IVA, y el que recibe esa guita, que ya estuvo tasada, vuelve a pagar sus impuestos. O sea, y decís, ¿no te parece que es como un sistema que vos decís, realmente se genera todo un proceso que no es para uno, es para otro? La historia simple es, bueno, eso paga la policía, el ambulancia. Sí, pero los caminos. Lo que sabemos es, y puede venir cualquier acá técnico de impuestos y decirte, no, pero en realidad los impuestos. Todo verso. O sea, básicamente lo que decís es, ¿por qué estoy obligado a declarar de la manera que estoy? Cuando vos decís, ellos, los que están en los poderes, hacen lo que quieren y se manejan como quieren y las cosas no son así. Entonces, sin entrar en esa polémica, lo que quiero decir es, obviamente, hay una situación muy especial en la sociedad y en la formación de formas pensamiento que se van generando, que el que no presenta impuestos o el que no los paga, lo vemos como algo malo y lo condenamos con el dedo. Viva como viva, pero decir, mira, entonces genera ese pensamiento en masa, ¿no? Que no deja de ser una forma de pensamiento, que hace que quedemos como hipnotizados en esa ilusión y nos movamos de esa manera. Entonces, viéndolo de esa manera, uno dice, sí, claro, puede haber intereses que jodan a ciertas personas y que por eso generan que se liberen, claro. Y que se den cuenta que eso no está bien. Y alguien dice, pero ¿por qué? Y eso no lo quiero hacer. Y que alguien se libere podría ser muy peligroso para quienes viven de ese sistema. Exactamente. Y se vuelve seguramente mucho más profundo que el dinero. Acaba mucho más allá del dinero. Es la energía que uno va entregando en todo eso, ¿no? Y mismo como dicen, bueno, sí, hay la energía del miedo, la energía del sexo, la energía de la bronca, todo eso alimenta a estos seres. Entonces, por eso la idea es que la sociedad se mueva de esa manera y que eso puede generar. Y acá
nuevamente, acá podés creer esto, podés no creerlo, podés sentirlo, podés no sentirlo, podés haber tenido una experiencia al respecto o no. Cada uno va a ver qué le resuena o qué no le resuena. Pero lo que está claro es que cada vez que vas despertando, cada vez que vas recuperando más memorias del origen, empezás a ir comprendiendo que no todo es como te parece y que, mira, no hace falta que sea demasiado complicado, ¿no? Estamos hablando de algo cortito y chico. En estos días nos contacta alguien que tiene el mismo apellido que nosotros, de una provincia de Argentina, y dice, ¿será que seramos parientes? Claro, pero no. Ella le podía preguntar a su papá que tenía algunos recuerdos de su abuelo. Nosotros le podíamos preguntar a nuestro papá, que todavía está vivo, que tenía recuerdos de sus abuelos. Pero de ahí paraba la historia. Es decir, que toda la historia de poder conectar a los caibanos no iba más allá de 1920, 1930. Ni nosotros. 1905, ponele. Sí, pero ellos no podían llegar hasta tan tarde. Ellos no tenían informaciones, ni el abuelo de esta chica, ni nuestro padre que pudiera recordar de su abuelo y de sus tíos abuelos. No había más información a partir de ahí. Es decir, y no teníamos idea si había una conexión, si podíamos ser conectados, o que simplemente pasara como en la película El Padrino, y simplemente fuera dos familias que se llamaran de cualquier manera, la nuestra y la de esta chica, que cuando llegaran dijeran que simplemente venían de Caivano, que es una región, un lugar, un pueblo de Italia, y le pusieran de apellido el mismo. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos registro de nuestro pasado. Y por lo tanto, si no tenemos registro del pasado más cercano, que es la familia, ¿cómo podríamos tener el registro de un país? ¿Alguien lo lleva? No. No. Es muy poco lo que se puede conocer de las grandes guerras mundiales. Y cuando uno se empieza a estudiar frente, se da cuenta que todo lo que sabe está errado. ¿Y qué podrías hablar de la época del oscurantismo? ¿Qué podrías hablar del 800, del 900, del 500, del 400, del 1500, del 1300? Está todo. No, no está. Eran muy pocos los que escribían, muy pocos los que sabían escribir, y muchos menos los que podían leer. ¿Y eso qué podría ser? Una gran manipulación. El despertar, el conectar, el empezar a traer más energía a las memorias del ser, empieza a activar memorias dentro que te empieza a dar cuenta que no todo es como la versión oficial lo cuenta, y que hay cosas que parecen increíblemente sorprendentes, que no son tan raras. Que no son tan Ciudades raras. etéreas, que no es nuevo, que no es algo que inventaron en 1960 unos hippies fumados, que existen registros de estos desde antes de la época de los egipcios. Que creo que justamente la gran trampa que nos hemos comprado, que hemos creado todos, es la de tener miedo al qué dirán y ciertas cosas no preguntarlas, ¿no? El otro día escuchaba a un científico, un doctor, hace 31 años trabajando en Harvard, astrofísico, que el flaco después de 31 años dejó Harvard porque dijo, realmente había momentos que no podía seguir investigando ciertas cosas porque me cortaban, ¿no? Me decía, mira, por esto no, para esto no tanto, para eso no tanto. Entonces dijo, me fui después de 31 años. Para esto, claro, para esto no hay fondos. Él decía, él prefería no recibir fondos de fundaciones, sino que ni recibir fondos públicos. Él iba a ciertos lugares específicos que fondean para decir, para no tener compromisos con nadie. Bueno, la cuestión es que deja. Y él dijo, la verdad es que yo prefiero tener preguntas sin respuestas que respuestas que no se puedan preguntar, que no se puedan cuestionar, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad. Hay cosas, hay respuestas que son incuestionables, sí, y que ni se te ocurra preguntar sobre eso. Los alemanes son malos en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, o tan simple decir, pero el petróleo es fósil. Es fósil, es un elemento, los hidrocarburos son fósiles
vegetales y de la tierra? O el otro día, Es justamente... un proceso matemático. Claro, porque justamente este doctor hablaba porque habían encontrado en la luna más grande de Saturno, que se llama Titán, Sí. habían encontrado hidrocarburos. Entonces, justamente le decían, che, escúchame, pará, ¿son fósiles o no son fósiles? Y por otro lado, él sobre todo lo que defendía era diciendo, el CO2 obviamente es el gas de la vida, no es el gas que contamina, y estaba totalmente en contra de toda esa agenda del cambio climático, no del cambio climático, de la agenda del cambio climático, ¿no? Y que decía, obviamente es muy fácil negar y decir, niegan el cambio climático. No niegan el cambio climático. Claro. Niegan las razones, claro, por las cuales dicen que el cambio climático está existiendo, es un proceso natural, está sucediendo, pero no son las razones las que dicen. Exactamente. Entonces, eso yo creo que a veces nos movemos. Es preferible tener preguntas que no tengan respuesta, que respuestas que no se puedan preguntar, no se puedan cuestionar, ¿no? Y a veces nos movemos mucho en eso que decimos las cosas son así y no las tocamos y no las vemos. ¿Y en qué nos ayuda eso? Nada más en romper el velo que a veces nos movemos de que no nos permite ver más allá de lo evidente, sin caer en ese pensamiento mágico, pero... Es un pequeño mágico, conspiranoico por también. enojo, pero sí entender algo fundamental, Fede, y todos los que nos están acompañando en este tiempo. Solo la verdad nos hará libres. Y es fundamental el proceso de la libertad creativa. Y no hay libertad sin verdad. Y cuando yo empiezo a repetir historias repetidas, porque no las puedo cuestionar, porque no está bien cuestionar, porque no está bien decir, pero pará, eso no era tan así, o eso no es así, o tengo un recuerdo de que no es así. ¿Pero dónde lo leíste? No, tengo un recuerdo. Eso es casi lo mismo que decir, es una idea tuya, es un invento, no existe. Cuando debería ser una de las mayores fuentes de información en cualquiera de los sentidos. La antroposofía viene de dónde viene de cada una persona. ¡Pum! Que aparece un recuerdo. Y entonces te dice, en este desierto había una ciudad. Pero vos decís, no había una ciudad. Sí, el templo principal estaba allá y acá estaba tal cosa. Y simplemente son desiertos de montaña. Y vos decís, ¿y pero cómo? ¿Me pongo a cavar? Ponete a cavar. Pero no, si las civilizaciones acá no existían. O si la civilización tiene 9.500 años. O si una esfinge tiene 6.000 años, o una pirámide tiene 5.000 años. No preguntes, no cuestiones. Aunque todo eso, muchos, sintamos que claramente no es así. Más allá de que pueda haber investigadores que después tienen problemas en la financiación y sobre todo en la divulgación cuando encuentran algo que no logra condicionar con la historia oficial. Claro, y esto no deja de ser, porque alguien diría, bueno, pará, ¿y en qué me cambia a mí que la civilización tenga 9.000 años o tenga 30.000 años? O 300.000. O 300.000 años, ¿no? O millones de años. Y vos vas a decir, en tu día a día no va a cambiar nada, ¿no? Aunque podrías empezar a cuestionarte realmente, un poco lo que vamos ahí, realmente, esto que estoy viviendo, ¿qué es real? ¿Y qué me preocupa realmente? ¿No tener un resumen de una tarjeta de crédito que no puedo pagar? Cuando ya tengo la parte de subsistencia cubierta, estamos hablando, ¿no? Obviamente cuando estoy pudiendo comer todos los días, ¿no? Y tengo un techo. Pero después, si estás viendo esto, me imagino que todo eso ya está cubierto. Pero, ¿en qué te va a modificar? En que capaz gran parte de lo que consideras que son los grandes problemas de tu vida no lo son. Y que hay cuestionamientos y miradas que tenés que hacerte, como decir, de dónde vengo, quién realmente soy, hacia dónde voy, tendría que estar mucho más presentes en tu cuestionamiento. Y realmente yo creo que puede empezar a despertar memorias en todos nosotros. Empezar a comprender eso. Porque es parte de esa verdad que nos va a hacer libres. ¿Que va a ser fundamental y con eso solo estoy? No, para nada, obviamente. Es lo mismo que ver si la Tierra es plana o es redonda. Y en mi proceso, en mi trabajo, ¿va a generar algún cambio? Y
No, salvo que algo te enoje mucho o algo te libere y puedas despertar alguna potencia. Y que te ayude a entender algo. Si quizá eso no es como vos pensabas, quizá vos no sos quien vos crees, vos sos mucho más de lo que vos pensás y pueden llegar a cambiar tus interpretaciones. Si vos te animás a cuestionar respuestas incuestionables, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Quién realmente soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces ahí empieza a cambiar. Y el proceso de la activación de la glándula pineal lo que empieza a hacer es justamente cuando muchas veces nos preguntan qué hace, qué hace, qué hace, nosotros decimos despierta memorias. ¿Y qué de memorias? Esta. Pero es como temas que no son para hablar, quizás sí, quizá no, en la mesa del domingo con la familia. Porque te vas a sorprender, quizá. Que muchos han visto sobre la Gran Tartaria, hablado, y como esto, cualquier otro tema. Cualquier otro tema. Claro. Animarte a cuestionar y que no haya respuestas que no puedas cuestionar. Que eso ya sería algo, algo que te debería despertar una alarma grande, ¿no? Cuando hay cosas que no se pueden cuestionar. Es que nosotros mismos generamos esos procesos hasta con grandes ídolos, ¿no? Humanos, que decían, no, este no lo tocás, y no, pero más allá de eso, con toda la información que hay. Lo importante es despertar estas memorias, porque va despertando esas potencias en nosotros. No es que me tengo que colgar con eso y me tengo que fanatizar. Sí, capaz me gusta investigarlo, sí, capaz puedo ver algo más, sí, capaz puedo estar mucho más abierto para el día de mañana, cuando alguien me dice, acá hay una ciudad intraterrena o algo, decir, bueno, pará, me conecto, me abro a los registros de alta frecuencia que pueda haber ahí y puedo estar mucho más susceptible. Y eso puede generar un proceso en mí y despertar una potencia en mí y de ahí poder empezar a crear desde otro lugar, salir un poquitito más de la ilusión en la que estamos viviendo. El programa pasado que hablamos, si no lo viste, te lo recomiendo que lo veas, está tanto en el canal de Quinta Dimensión como en el canal de Conexión Pineal, donde hablábamos de lo que se cuestiona mucho la ciencia hoy en día, que se lo cuestionan desde hace mucho tiempo ya varios seres, es, ¿vivimos una realidad virtual? Y lo que dicen los científicos, todo lo que las pruebas demuestran que el universo estuviéramos viviendo dentro de un programa de una computadora, como si fuera una realidad virtual. Y esta realidad virtual es para sacar nuestras potencias, para desarrollarnos. Entonces, si me empiezo a cuestionar todo eso también, empiezo a ver y a pensar de otra manera, totalmente fuera de la caja, y empezar a sacar esas potencias y empezar a generar esos procesos de avance y de maestría. No es que hay que creer todo. Lo que ves en todos lados y mucho menos en las redes. No creas todo porque hay muchas cosas hechas Muchos distractores. con maldad y otras simplemente para divertirse. No creas todo, pero no dejes de cuestionar nada. Totalmente. Las redes tienen esa gran maravilla, ¿no? De que muchísima información, que tenemos el acceso a esa información, de las cuales muchas pueden ser más distractores que otra cosa. Y hasta cuando uno empieza a ver, hay grandes divulgadores de cierta información que de distintos países, y después que se empiezan a tirar, como diciendo, este es un mentiroso, el otro es un mentiroso, pero no te das cuenta que eso, y eso todavía confunde más. No deja de ser un distractor todo eso también. Vos fijate qué te resuena, qué no te distrae de tu proceso interno realmente, que eso sea como decir, mira, por acá investigar sobre esto, buscar sobre esto es algo bueno, me lo cuestiono, realmente será tan así, le haré tanto caso a todo esto, y eso va a hacer que el día de mañana tampoco seamos una sociedad tan manejable como ovejas, como gran parte de estos últimos años han sido. Y que empecemos a despertar y a sacar un poco más la cabeza, como esos seres creadores que somos, y decimos, pará, no seamos tan inocentes creativamente, ¿no? Empecemos a generar otros procesos diferentes. Es tiempo de recordar. Lo venimos diciendo mucho. Recordar que quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué vinimos. Y quizá la respuesta nos sorprenda. Y nos sorprenda que la tenemos. Que no tenemos que buscar afuera. Que todo viene de adentro, que nada viene de afuera. Y que sea el momento perfecto para recordar. Y por eso
nos vamos a encontrar. Estamos justamente con estas personas, casi 30 personas que están acá en este lugar maravilloso entre la cordillera y la precordillera, generando este proceso de preparación para ser instructores de activación de la glándula pineal. En un lugar maravilloso, mismo acá, esto muchos lo saben, pero otros capaz no, que nos están viendo, en este lugar donde se filmaron la película 7 años en el Tíbet, la película que hizo Brad Pitt, no sé si recuerdan, finales de los años 90 creo que fue, ¿no? Y que era una película que se empezó a filmar en el Tíbet, en la parte de India, y el gobierno indio después los echó porque no hacen quedar a los chinos muy bien, y entonces, por temas geopolíticos, le dijeron que no, le quitaron el permiso, y se vinieron acá porque la geografía era muy parecida. Pero, más allá de ese dato que podría sonar anecdótico, estamos hablando de que también esto nos habla de la gran transferencia energética de Oriente a Occidente, ¿no? Del Tíbet a los Andes. ¿Qué tiene que ver con todo eso? Por eso estos lugares son potentes y se generan grandes procesos. Así que si quieres despertar más memorias, pues te invitamos a alguno de los talleres de activación de la glándula pineal en forma presencial o en forma online. Quedamos nosotros, que dan todos los instructores de conexión pineal. Ahora va a haber más instructores y te puedes acercar de forma presencial o online. Los efectos son los mismos, es diferente la experiencia, pero no en el efecto, en la potencia ni en la diferencia. Es solo la experiencia entre un presencial y un online. Claro que el presencial se hace en algunos lugares y el online lo puedes hacer desde cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier forma podés llegar. El proceso de despertar memorias es el mismo, no hay ninguna diferencia. Y te puedes sumar, te puedes acercar hacia eso. Gracias a Claudia, ahí que estuvo en los controles. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento. La 6ª temporada de Conexión Pineal. No en quinta dimensión, pero en todo. Pero en todos los lados. Ahí buscanos en todos los podcasts que conozcas, desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, o en YouTube en Conexión Pineal. Estamos en contacto. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.